Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Carla Arellano Talamantes y el trabajo que presento lleva por título Bitácora de análisis de caso, en el tema psiquismo en el enfoque transpersonal. Esta bitácora representa la integración del trabajo realizado durante todo el cuatrimestre y reúne el análisis de casos clínicos desde la perspectiva transpersonal, fundamentada en los principales autores revisados durante la asignatura. A lo largo de este proceso fui relacionando la psicología Gestalt con otros marcos teóricos como la psicología cognitiva, el constructivismo, la psicosíntesis de Roberto Assagioli, el modelo integral de Ken Wilber y el psicodrama de Jacob Moreno y las aportaciones de Piaget y Chomsky sobre el desarrollo del conocimiento y la conciencia. El objetivo principal de este trabajo fue demostrar cómo estos modelos no se excluyen entre sí, sino que pueden complementarse para comprender de manera más profunda el psiquismo humano, la experiencia consciente y el desarrollo integral del ser. A continuación, presentaré la estructura de la bitácora, la metodología empleada, algunos casos clínicos representativos y finalmente la reflexión integradora que sintetiza los principales aprendizajes obtenidos durante este cuatrimestre. En esta diapositiva presento el objetivo general y los objetivos específicos que guiaron la elaboración de toda la bitácora. El propósito principal fue documentar y analizar desde una perspectiva clínica y transpersonal la aplicación de los principales fundamentos teóricos y metodológicos revisados durante la asignatura, integrando, claro, la psicología Gestalt con el enfoque transpersonal mediante el análisis reflexivo de casos clínicos reales atendidos en consultorio. Esta integración tuvo como finalidad comprender el psiquismo humano, no solamente desde la presencia de síntomas o de la psicopatología, sino también desde las posibilidades de desarrollo de la conciencia, la integración de la personalidad y el potencial evolutivo del ser humano. Para lograr este objetivo, establecí 5 metas específicas. La primera consistió en integrar los conceptos fundamentales de la psicología Gestalt y el enfoque transpersonal. La segunda fue identificar las herramientas terapéuticas revisadas durante el cuatrimestre, relacionándolas con su aplicación práctica dentro del proceso psicoterapéutico. Y como tercer objetivo, fundamenté cada intervención clínica mediante autores representativos, entre ellos Max Weidenherr, Fritz Perls, Roberto Assagioli, Ken Wilber, Jean Piaget, Noam Chomsky y Jacob Moreno, lo que permitió sustentar teóricamente cada decisión terapéutica. También analicé la evolución de los pacientes desde una perspectiva fenomenológica, considerando aspectos como la percepción, la conciencia, el lenguaje simbólico y el desarrollo del potencial humano. Finalmente, esta bitácora también representa un ejercicio de reflexión sobre mi propio proceso de aprendizaje, fortaleciendo una práctica clínica y crítica, interdisciplinaria y basada en evidencia. En síntesis, la finalidad de este trabajo fue evidenciar que la psicología Gestalt y el enfoque transpersonal no son perspectivas opuestas, sino complementarias, permitiendo comprender al ser humano desde una visión integral que incluye la percepción, la conciencia, el simbolismo y las posibilidades de crecimiento psicológico y espiritual. En este organizador gráfico presento la relación entre la psicología Gestalt y el enfoque transpersonal, mostrando que ambas perspectivas son complementarias para comprender el psiquismo humano y el desarrollo de la conciencia. Del lado izquierdo aparecen los principales conceptos desarrollados por la Gestalt. La percepción constituye el punto de partida, ya que, como planteó Weidenherr,
El ser humano no percibe elementos aislados, sino configuraciones organizadas, es decir, el todo es diferente a la suma de sus partes. A partir de esa percepción emerge la conciencia, entendida como la capacidad de darse cuenta de la experiencia presente. Posteriormente encontramos el principio de figura y fondo, que explica cómo determinados contenidos pasan al primer plano de la conciencia, mientras otros permanecen en el trasfondo hasta que las condiciones permiten su integración. El principio del aquí y ahora, desarrollado posteriormente por Fritz Perls, propone trabajar la experiencia tal como se manifiesta en el presente, favoreciendo el contacto auténtico con uno mismo. Y finalmente, la fenomenología nos recuerda que el terapeuta no interpreta desde sus creencias personales, sino que intenta comprender la experiencia tal como es vivida por el paciente. A partir de esta base gestáltica, el enfoque transpersonal amplía la comprensión del ser humano, incorpora los estados ampliados de conciencia, el lenguaje simbólico, los sueños, las imágenes internas y los procesos espirituales como dimensiones válidas del desarrollo humano. Autores como Roberto Assagioli proponen la integración de las superpersonalidades mediante la psicosíntesis, mientras que Ken Wilber explica que el desarrollo de la conciencia continúa durante toda la vida, integrando progresivamente dimensiones cognitivas, emocionales, éticas y espirituales. En esta diapositiva explico la metodología utilizada para construir esta bitácora. Primero realizo un registro cronológico de 30 casos clínicos, documentando la evolución terapéutica de cada paciente. Posteriormente, integré las herramientas revisadas durante el cuatrimestre, aplicándolas según las necesidades de cada caso. Cada intervención fue analizada desde una perspectiva fenomenológica, considerando la percepción, la conciencia y el lenguaje simbólico del paciente. Finalmente, después de cada sesión, elaboré una reflexión clínica relacionando la práctica con los fundamentos teóricos estudiados. Esta metodología permitió no solo registrar procesos terapéuticos, sino también integrar teoría, práctica, desde una visión clínica, ética y transpersonal. Como complemento a la metodología, aquí presento las principales herramientas clínicas utilizadas durante el análisis de los casos. La base del trabajo fue la observación fenomenológica propuesta por la Gestalt, privilegiando la experiencia del paciente en el aquí y el ahora. Posteriormente integré herramientas gestálticas para favorecer el cierre de asuntos inconclusos, junto con técnicas transpersonales orientadas a explorar el lenguaje simbólico y los estados ampliados de conciencia. Todo eso se apoyó en una historia clínica estructurada y en el modelo de psicosíntesis de Assagioli, buscando siempre la integración de las distintas dimensiones del ser, cognitiva, emocional, corporal y espiritual. Esta diapositiva resume este marco. En esta primer serie de expedientes clínicos puede observarse la estructura que seguí durante toda la bitácora. Cada caso inicia con el motivo de consulta y la herramienta terapéutica seleccionada. Posteriormente se presenta la fundamentación teórica, hipótesis clínica, intervención realizada, la evolución del paciente y finalmente la relación de ese proceso con el enfoque transpersonal. En este primer expediente clínico, caso 1, trabajé con las 5 síntesis de Roberto Assagioli, específicamente utilizando la técnica de desidentificación. La paciente llegaba con ansiedad y una fuerte necesidad de responsabilizarse del bienestar de toda su familia. Desde Assagioli comprendí que se encontraba identificada con el rol de salvadora, por lo que la intervención se orientó a
diferenciar su identidad de ese papel aprendido. A través de ejercicios de observación interna, diálogo con sus subpersonalidades, comenzó a reconocer sus propias necesidades, disminuyendo la culpa y fortaleciendo una postura más consciente y compasiva consigo mismo. En el caso clínico 2, empleé la terapia gestal trabajando principalmente el principio de figura y fondo. La paciente presentaba dificultades para establecer relaciones afectivas estables, debido a experiencias tempranas de abandono que permanecían como gestals inconclusas. El proceso terapéutico permitió traer esas experiencias al presente, hacerlas conscientes y resignificarlas mediante ejercicios vivenciales y diálogo terapéutico. Conforme avanzó el proceso, disminuyeron las respuestas automáticas de ansiedad y logró establecer vínculos más saludables. En el caso clínico 3, integré el trabajo con la sombra desde la psicología transpersonal. El paciente acudió después de una separación de pareja con sentimientos intensos de fracaso, enojo y rechazo. Desde esta perspectiva, comprendimos que la crisis estaba activando contenidos inconscientes que habían permanecido reprimidos durante muchos años. La intervención consistió en ejercicios de introspección, visualización terapéutica y resignificación simbólica, favoreciendo la integración de esos aspectos rechazados de su personalidad. El resultado fue una disminución progresiva de la reactividad emocional y una mayor capacidad para construir un nuevo sentido de vida. Estos tres casos ilustran cómo distintas herramientas, la psicosíntesis, la gestalt y la psicología transpersonal, pueden responder a problemáticas diferentes, pero todas comparten un mismo objetivo: ampliar la conciencia del paciente e integrar aquellos aspectos del psiquismo que permanecían fragmentados. En este cuarto caso, utilicé el psicodrama de Jacob Moreno, específicamente la técnica del cambio de rol. Esta herramienta permite que el paciente experimente una situación desde la perspectiva del otro, favoreciendo el insight y la comprensión emocional. El paciente presentaba conflictos de pareja y dificultades para comunicar sus necesidades. Al representar diferentes roles, pudo reconocer patrones repetitivos de control y dependencia emocional. Como resultado, desarrolló mayor empatía, disminuyó la reactividad emocional y empezó a establecer vínculos más saludables. El caso clínico 5, estados ampliados de conciencia. En este caso trabajé con respiración holotrópica propuesta por Stanislav Grof como herramienta para facilitar el acceso a contenidos inconscientes y transpersonales. El paciente atravesaba una crisis existencial con sensación de vacío y pérdida de sentido de vida. Durante el proceso emergieron recuerdos, emociones y símbolos que posteriormente fueron integrados en psicoterapia. Esto permitió resignificar experiencias profundas y favorecer un proceso de transformación personal. En el caso 6, utilicé la meditación y atención plena. Herramienta principal fue mindfulness. La paciente presentaba estrés crónico, ansiedad y una desconexión importante de sus emociones y de su cuerpo. El objetivo fue desarrollar la capacidad de permanecer en el momento presente mediante ejercicios de respiración, observación consciente y autorregulación emocional. Como evolución clínica, disminuyeron los niveles de estrés, mejoró el autocuidado y comenzó a experimentar una relación más consciente consigo misma. Estos tres casos muestran cómo diferentes herramientas terapéuticas responden a necesidades clínicas distintas. El psicodrama favorece la comprensión relacional. Los estados ampliados de conciencia permiten acceder a contenidos profundos del psiquismo y la atención plena fortalece la autorregulación emocional. En conjunto, todas buscan el mismo propósito: ampliar la conciencia e integrar al ser humano desde una perspectiva transpersonal.
En el expediente clínico 7 trabajé con la sombra de Jung. Esta herramienta propone que todos poseemos aspectos rechazados de nuestra personalidad que permanecen inconscientes y generan conflicto cuando no son reconocidos. La paciente presentaba culpa constante, autoexigencia y dificultades para aceptarse. Mediante ejercicios de visualización, escritura terapéutica y diálogo con la sombra, logró integrar emociones reprimidas y disminuir la autocrítica. Este proceso favoreció una mayor autenticidad y aceptación personal. En el caso 8, utilicé nuevamente la respiración holotrópica de Stanislav Grof, una técnica que facilita el acceso a contenidos profundos del inconsciente y de la dimensión transpersonal. Este paciente atravesaba una crisis de sentido y un proceso depresivo relacionado con pérdidas importantes. Durante las sesiones emergieron recuerdos, emociones y experiencias simbólicas que posteriormente fueron integrados en psicoterapia, favoreciendo una reorganización interna y una comprensión de su historia. En el caso clínico 9, trabajé el mindfulness transpersonal. Más que disminuir síntomas, el objetivo fue desarrollar presencia consciente y favorecer la relación del paciente consigo mismo. La paciente consultó por ansiedad, insomnio y preocupación constante. Mediante prácticas de atención plena, aprendió a observar sus pensamientos, emociones, sin identificarse con ellos, disminuyendo la ansiedad y favoreciendo su capacidad de autorregulación emocional. En este 10º caso, trabajé desde la psicosíntesis de Roberto Assagioli, utilizando el concepto de subpersonalidades. Assagioli propone que la personalidad está formada por diferentes partes que pueden integrarse mediante la conciencia. La paciente presentaba conflictos internos, autoexigencia y dificultad para reconocer sus necesidades. A través del ejercicio de identificación de subpersonalidades y diálogo interno logró integrar aspectos previamente rechazados, fortaleció su identidad y favoreció una mayor coherencia personal. En el caso 11, se utilizaron estados ampliados de conciencia con respiración consciente. En este caso, Stanislav Grof comenta que esta técnica facilita el acceso a experiencias emocionales profundas en un entorno seguro. El paciente consultó por ansiedad persistente y sensación de vacío. Durante el proceso emergieron contenidos emocionales que pudieron resignificarse e integrarse posteriormente en psicoterapia, favoreciendo un mayor bienestar y sentido personal. En el caso 12, utilizamos el psicodrama, conflicto interno. Nuevamente recurrí al psicodrama de Jacob Moreno, esta vez para trabajar un conflicto interno. Moreno plantea que representar la experiencia facilita comprenderla y transformarla. El paciente tenía dificultades para expresar emociones y resolver conflictos familiares. Mediante dramatización y cambio de roles, logró reconocer emociones reprimidas y mejorar su comunicación. También desarrollar respuestas más conscientes ante situaciones conflictivas. Expediente clínico 16. Registros akáshicos. En este caso, utilicé la consulta de registros como una herramienta de exploración simbólica y transpersonal. Más que buscar respuestas absolutas, el objetivo fue facilitar un espacio de introspección y construcción de significado. La paciente atravesaba una crisis de identidad y propósito de vida. El proceso permitió resignificar experiencias, fortalecer el sentido personal y favorecer una toma de decisiones más conscientes. En el expediente clínico 17 utilicé el tarot junguiano. Desde la teoría de los arquetipos de Carl Gustav Jung, el tarot fue utilizado como un recurso proyectivo que facilita el acceso al lenguaje simbólico del inconsciente.
La paciente se encontraba en un proceso de duelo y transición personal. La interpretación simbólica permitió identificar patrones inconscientes, reconocer recursos internos y resignificar su experiencia emocional. En el expediente clínico 18, constelaciones familiares. En este último caso utilicé esta herramienta desde las órdenes del amor propuestas por Bert Hellinger. Esta herramienta busca identificar dinámicas sistémicas que permanecen inconscientes y afectan las relaciones actuales. La paciente presentaba conflictos familiares repetitivos y dificultades para establecer vínculos afectivos. El proceso permitió reconocer lealtades familiares invisibles, comprender el origen de ciertos patrones y favorecer movimientos hacia una mayor reconciliación e integración personal. Estamos llegando al expediente clínico 19, silla vacía, Gestalt. En este caso, utilicé la técnica de la silla vacía de Fritz Perls. Esta herramienta permite establecer un diálogo simbólico con personas, emociones o partes de uno mismo que permanecen inconclusas. La paciente mantenía resentimiento hacia su madre y le resultaba imposible expresar lo que sentía. Al externalizar ese diálogo, logró liberar emociones reprimidas, resignificar la relación y disminuir la carga emocional que mantenía desde hace varios años. En el expediente clínico 20, imaginación activa de Carl Jung. En este caso, trabajé con la imaginación activa propuesta por Jung. Esta técnica facilita el diálogo consciente con imágenes, símbolos de inconsciente para favorecer su integración. El paciente atravesaba una crisis de identidad y un profundo vacío existencial. Durante el proceso, surgieron símbolos con un importante significado personal, permitiéndole integrar aspectos de sí mismo y recuperar un sentido de dirección en su vida. En el expediente clínico 21, usé nuevamente el psicodrama de Jacob Moreno. En este último caso, mediante la representación vivencial y cambio de roles, esta herramienta nos permitió ensayar nuevas formas de responder ante situaciones conflictivas. La paciente presentaba dificultades para expresar necesidades y establecer límites. Al representar diferentes escenarios, pudo identificar patrones de complacencia, fortalecer su comunicación asertiva y desarrollar respuestas más saludables en sus relaciones. Estos tres casos muestran cómo la terapia transpersonal integra herramientas gestálticas, analíticas y vivenciales. Aunque cada una utiliza técnicas distintas, todas buscan ampliar la conciencia, favorecer la integración emocional y promover un cambio profundo en la manera en que el paciente comprende su propia experiencia. En el expediente clínico 22, hipnosis ericksoniana. En este caso, utilicé hipnosis, una técnica desarrollada por Milton Erickson que facilita el acceso a recursos inconscientes mediante un estado natural de atención focalizada. La paciente presentaba baja autoestima y creencias limitantes, organizadas en experiencias de la infancia. Durante el proceso se resignificaron esos recuerdos y se fortalecieron recursos internos, favoreciendo una mayor seguridad personal y una autoestima más estable. Expediente clínico 23, constelaciones familiares. En este caso, trabajé con constelaciones familiares desde los órdenes del amor de Bert Hellinger. Esta herramienta permitió identificar lealtades invisibles y dinámicas familiares que influyen en la vida actual del paciente. El consultante repetía conflictos en sus relaciones y sentía una carga emocional difícil de explicar. Al reconocer esas dinámicas sistémicas, pudo diferenciar lo propio de lo heredado, recuperar su lugar dentro del sistema familiar y tomar decisiones con mayor libertad. En el expediente clínico 24 usé psicomagia. Este último caso, utilicé un acto de psicomagia inspirado en Alejandro Jodorowsky.
Esta herramienta utiliza el lenguaje simbólico para favorecer procesos de transformación cuando existe una fuerte carga emocional asociada a un conflicto. La paciente permanecía vinculada emocionalmente a una relación del pasado. El acto simbólico funcionó como un ritual de cierre que facilitó la resignificación de la experiencia y promovió la apertura hacia una nueva etapa de su vida. Estos tres casos muestran cómo diferentes enfoques pueden complementarse dentro de la práctica transpersonal. Hipnosis, constelaciones y psicomagia trabajan sobre distintos niveles de psiquismo, el inconsciente, el sistema familiar y el lenguaje simbólico, pero todos buscan favorecer la integración, la conciencia y el crecimiento personal del paciente. En el expediente clínico 25, tarot terapéutico junguiano. En este caso, utiliza el tarot terapéutico junguiano como herramienta proyectiva basada en la teoría de los arquetipos de Carl Gustav Jung. Más que una práctica adivinatoria, se empleó como un recurso para acceder al lenguaje simbólico del inconsciente. La paciente atravesaba una crisis vocacional y dificultades para tomar decisiones. El trabajo con los arquetipos permitió identificar recursos internos, resignificar su proceso y fortalecer su sentido de dirección. En el expediente clínico 26 usé juego simbólico. En este caso trabajé, mediante juego simbólico, una herramienta especialmente útil para acceder a la experiencia emocional cuando resulta difícil expresarla verbalmente. El paciente presentaba ansiedad y conflictos familiares relacionados con la infancia. A través del juego emergieron emociones, recuerdos y necesidades afectivas que posteriormente pudieron elaborarse en terapia, favoreciendo mayor seguridad emocional. En el expediente clínico 27, integración de la sombra. En este último caso, utilicé técnicas de integración de la sombra desde la psicología analítica y el enfoque transpersonal. El objetivo fue ayudar a la paciente a reconocer e integrar aspectos rechazados de sí misma. La paciente presentaba autoexigencia, culpa, dificultad para aceptarse. Al trabajar con estas partes internas, disminuyó la autocrítica, aumentó la autoaceptación y logró una relación más auténtica consigo misma. En los últimos tres casos, integré herramientas orientadas al desarrollo de la conciencia y la transformación profunda del paciente. En el caso 28, trabajé con estados ampliados de conciencia mediante respiración holotrópica, propuesta por Stanislav Grof. Esta técnica facilita el acceso a contenidos emocionales y simbólicos que normalmente permanecen fuera de la conciencia, favoreciendo procesos de integración y resignificación. En el caso 29, utilicé un retiro de silencio en la naturaleza, basado en prácticas de meditación y presencia consciente. El objetivo fue disminuir el ruido mental y fortalecer el contacto del paciente consigo mismo, favoreciendo la regulación emocional y la claridad interna. Y finalmente, en el caso 30, se realizó un viaje con plantas medicinales dentro de un contexto terapéutico y ceremonial, como herramientas de integración transpersonal. El propósito no fue la experiencia en sí misma, sino facilitar la elaboración de contenidos inconscientes, promover procesos de sanación y favorecer una comprensión más profunda del sentido de vida. Con estos tres casos concluye la bitácora clínica mostrando cómo diferentes herramientas pueden adaptarse a las necesidades de cada paciente, siempre sustentadas en fundamentos teóricos y orientadas al bienestar psicológico, la integración del psiquismo y la expansión de la conciencia. Una vez presentada la aplicación clínica de las herramientas terapéuticas en los 30 casos, paso a la segunda parte de esta bitácora, el ensayo integrador. En este apartado relaciono la psicología Gestalt con el enfoque transpersonal,
comparo sus fundamentos teóricos y metodológicos y analizo cómo cada perspectiva comprende la salud, la patología y el desarrollo de la conciencia, sustentando cada argumento con la literatura revisada durante el curso. En esta primera reflexión del ensayo integrador, analizo la relación entre la psicología Gestalt y el enfoque transpersonal como dos modelos complementarios para comprender el psiquismo humano. La Gestalt me permitió comprender que la experiencia psicológica se organiza en el aquí y el ahora, privilegiando el contacto consciente, la percepción y la integración de las experiencias inconclusas. Por otro lado, el enfoque transpersonal amplía esta visión al considerar que el desarrollo humano no termina en la integración del yo, sino que puede continuar hacia niveles más profundos de conciencia, espiritualidad y autorrealización, como lo proponen Roberto Assagioli y Ken Wilber. Desde mi práctica clínica, he comprobado que integrar ambas perspectivas enriquece el proceso terapéutico, porque permite comprender no solo el síntoma, sino también el significado que tiene para la persona y su potencial de transformación. Por ello considero que Gestalt y psicología transpersonal no son enfoques opuestos, sino complementarios para favorecer una comprensión más integral del ser humano. En esta diapositiva presento un comparativo entre la psicología Gestalt y el enfoque transpersonal. Aunque ambos buscan favorecer el bienestar psicológico, parten de énfasis distintos. La psicología Gestalt, desarrollada por Peirce a partir de los principios gestálticos de Weidenberg, centra su atención en el aquí y el ahora, el contacto con la experiencia presente y la integración de las gestalts inconclusas. Su objetivo es que la persona tome conciencia de sí misma y asuma la responsabilidad de su experiencia. Por su parte, el enfoque transpersonal, representado por autores como Assagioli y Wilber, amplía esta visión al considerar que el desarrollo humano continúa más allá del fortalecimiento del yo, incorporando dimensiones como la espiritualidad, el sentido de vida y la expansión de conciencia. La principal similitud es que ambos modelos buscan la integración del ser humano y el crecimiento personal. La diferencia es que la Gestalt trabaja principalmente con la experiencia consciente y fenomenológica del presente, mientras que la psicología transpersonal incorpora además la dimensión espiritual y el potencial evolutivo de la conciencia. Por ello, considero que ambos enfoques son complementarios y son integrados en la práctica clínica, ofrecen una comprensión más amplia e integral del psiquismo humano. En esta sección realicé un comparativo entre los principales marcos teóricos revisados durante el curso. La psicología Gestalt entiende la salud psicológica como la capacidad de mantener un contacto auténtico con la experiencia presente e integrar las gestalts inconclusas. La psicología cognitiva y el constructivismo, representados por Piaget y Chomsky, explican el desarrollo desde la construcción de estructuras cognitivas y el procesamiento de la información, aunque difieren en el origen de dichas capacidades. Piaget enfatiza la construcción progresiva mediante la interacción con el entorno, mientras que Chomsky propone la existencia de estructuras innatas, especialmente en el lenguaje. Por su parte, la psicología transpersonal, con autores como Assagioli y Wilber, amplían la comprensión del ser humano al incorporar el desarrollo de la conciencia, la espiritualidad y el potencial evolutivo como parte del proceso terapéutico. Después de analizar estas perspectivas, concluí que ninguna teoría explica por sí sola toda la complejidad del psiquismo humano. Cada una aporta un nivel distinto de comprensión y al integrarlas es posible realizar intervenciones clínicas más completas, fundamentadas
y respetuosas de la singularidad de cada paciente. En esta diapositiva comparo la manera en que cada teoría comprende la patología y el bienestar psicológico. Para la psicología Gestalt, el sufrimiento aparece cuando la persona pierde el contacto auténtico consigo mismo y con su entorno, dejando experiencias inconclusas que interfieren con su funcionamiento presente. Desde la psicología cognitiva y el constructivismo, la psicopatología se explica por esquemas cognitivos poco adaptativos o formas rígidas de interpretar la realidad. El bienestar surge cuando estas estructuras se reorganizan y permiten respuestas más flexibles. En cambio, la psicología transpersonal plantea que algunos síntomas pueden representar procesos naturales de transformación y desarrollo de la conciencia, siempre diferenciándolos de los trastornos que requieren atención clínica especializada. Durante mi práctica clínica confirmé que esta distinción es muy, pero muy importante. En muchas ocasiones el paciente cree que está enfermo, cuando en realidad atraviesa una crisis de identidad, de sentido de vida o de crecimiento personal. El reto del terapeuta consiste en distinguir cuando existe una psicopatología y cuando se trata de un proceso evolutivo, para intervenir de forma ética, responsable y fundamentada. Comprender esta diferencia evita patologizar experiencias humanas normales y permite acompañar al paciente desde una visión integral, respetando tanto la evidencia clínica como el potencial de transformación propio de cada persona. En esta sección abordo el desarrollo de la conciencia humana como un proceso continuo. Desde el enfoque transpersonal, Assagioli y Wilber plantean que el ser humano puede seguir creciendo más allá del fortalecimiento del yo, integrando dimensiones psicológicas, éticas y espirituales. La Gestalt contribuye favoreciendo el contacto consciente con la experiencia presente, mientras que el constructivismo explica cómo nuestras estructuras cognitivas continúan reorganizándose a lo largo de la vida. En conjunto, estas perspectivas muestran que el desarrollo humano no termina con la madurez cognitiva, sino que puede evolucionar hacia una integración cada vez más plena del ser. Esta integración fue el principal aprendizaje de mi práctica clínica. Comprobé que ninguna teoría explica por sí sola la complejidad del ser humano. Al combinar Gestalt, psicología transpersonal y otros enfoques, fue posible comprender al paciente desde manera más integral y realizar intervenciones más conscientes, éticas y personalizadas. Como conclusión, este trabajo confirmó que la integración entre psicología Gestalt y enfoque transpersonal enriquece práctica clínica. Comprender al ser humano desde una visión integral permite realizar intervenciones más conscientes y profundas, favoreciendo no solo la disminución del sufrimiento, sino también el desarrollo de la conciencia y el crecimiento personal. Muchas gracias. El mayor aprendizaje de este proceso fue para mí comprender que detrás de cada síntoma existe una historia que necesita ser escuchada, comprendida e integrada más que corregida. Esta última diapositiva tiene como objetivo transparentar el uso de la inteligencia artificial durante la elaboración de esta bitácora. La IA fue utilizada únicamente como una herramienta de apoyo para organizar información, mejorar la redacción y el diseño de algunos materiales. Sin embargo, el análisis clínico, la selección de los casos, la interpretación teórica, las conclusiones y la integración de los contenidos corresponden a mi trabajo académico y a mi experiencia clínica. Considero importante hacer explícito este uso
porque forma parte de una práctica profesional ética y transparente. Para finalizar, quisiera agradecerles el tiempo y la atención brindados durante esta presentación. Este trabajo representó no solo un proceso académico, sino también una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Reafirmó en mí la importancia de acompañar al ser humano desde una mirada integral, ética y profundamente humana. Gracias y quedo con gusto atenta a sus preguntas y comentarios o retroalimentación.